Pero un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. ¡Ska! Hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. ¡Sí! Nueva generación musical, nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Somos para ustedes y por ustedes. ¿Quiénes somos? Leche burra. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Al aire. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Buenas tardes, vandálicos y jodedores en Nicaragua y en todas partes del mundo. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente a través de nuestro programa Jaime Arellano en la Nación. Vamos. El día de hoy vamos a estar platicando con el analista económico y político René Vargas. Hoy vamos a estar haciendo un análisis de las situaciones de los últimos acontecimientos que han pasado el día de hoy y las alternativas de acciones que debemos de tomar o que se deben de tomar tanto el pueblo de Nicaragua como la oposición de este país, igual que la comunidad internacional. Antes que nada, tal como lo dije el día de ayer, en noticias de última hora que publiqué en mi página de Facebook, el gobierno decidió dar libertad, poner en libertad a más de 2.500 presos. 2.800 y algo me acaba de informar Nelson, que es lo que han soltado hasta el momento. Desgraciadamente, ninguno de los presos políticos. Y esto lo está haciendo la dictadura no necesariamente por un gesto de buena voluntad o un gesto de compasión. Sencillamente porque ya no pueden explicar cómo es que el día de ayer murió un preso que a través que contagió el coronavirus en el sistema penitenciario. Y además hay un preso político, Uriel Pérez, en situación grave, hospitalizado, está entubado, si no me equivoco, en tratamiento del coronavirus. Entonces ya hay en el sistema penitenciario de Nicaragua, ya hay coronavirus. Y ya no pueden seguir engañando más a la gente ni dando cifras falsas. Y por lo tanto, antes de que se les saliera el control, supuestamente iban a empezar a evacuar el sistema penitenciario de presos
y aquellas personas que estaban contagiadas o tenían síntomas, o aquellos que tenían enfermedades crónicas o mayores de 65 años. Desgraciadamente, y nuevamente repito, los presos políticos no han salido. Y desde este programa nosotros seguimos exigiendo la libertad de los presos políticos. Y sobre todo que hay 23 presos políticos que ya tienen síntomas respiratorios, o lo que le llaman en términos médicos sintomatología respiratoria. Y voy a leer los nombres de cada uno de ellos para que el pueblo de Nicaragua conozca, recuerde y pero sobre todo los ponga en sus oraciones. Estamos hablando de Denis García Girón, Michael Antonio Arce, Carlos Antonio López Cano, Walter Antonio Montenegro Rivas, Norla Josué Cárdenas, Ernesto Antonio Ramírez García, Richard Saavedra Cedeño, Francisco Pineda Guatemala, Eliseo de Jesús Castro, John Christopher Serna Zúñiga, Luis Carlos Valle Tinoco, Edwin Hernández Figueroa, Wilber Antonio Prado Gutiérrez, Steven Moisés Mendoza, Mauricio Javier Valencia Mendoza, Giovanni Yaret Guido Morales, Manuel de Jesús Ovalbarro Bravo, Nilson José Membreño, Celia Cerda Cruz, Víctor Manuel Sosa Herrera, Max Alfredo Silva Rivas, Eduardo Enrique Lacayo Rodríguez y Néstor Montealto. Estos son los 23 presos políticos que ya tienen síntomas del coronavirus. Y la dictadura no solo no permite que se le dé, no le da la libertad, no le permite que los parientes le den las condiciones para poder defenderse del coronavirus. Nuevamente cometiendo actos criminales, genocidio, como dijo el Papa, y lo mencionó ayer Enrique Sáenz en su entrevista que le hicimos en este programa. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿qué debe hacer y qué podemos hacer el pueblo de Nicaragua? Ahí tenemos, ¿cuántos? 80 y pico de presos políticos ya, que se jugaron la vida por defender la libertad, la democracia, la justicia, la institucionalidad, el Estado de Derecho en este país. Y que están pagando por cárcel ese compromiso y ese amor por Nicaragua. La pregunta es cómo le vamos a devolver a esos presos políticos el agradecimiento por lo que hicieron por este país. Y yo creo sinceramente que ya basta de comunicados, ya basta de conferencias de prensa, hay que hacer acciones. Lógicamente estamos viviendo momentos difíciles, momentos complicados, porque estamos luchando contra una dictadura represiva, contra una dictadura que está exponiendo y sigue exponiendo a su pueblo ante la pandemia del coronavirus. Entonces, ¿qué alternativas podemos hacer? ¿Qué acciones podemos hacer para que este gobierno entienda, esta dictadura entienda que este pueblo está realmente reclamando en serio? ¿Será la hora ya de convocar a un paro nacional hasta que saquen a todos los presos políticos, o por lo menos le den casa de su casa por cárcel, para que se puedan proteger del coronavirus, para que tengan un chance de poder recuperarse de los síntomas que ya están teniendo estos 23 y evitar que esa cantidad aumente de los presos políticos? Yo le hago un llamado a los líderes políticos de este país, a los líderes de las organizaciones, a que reflexionen. Si fuéramos uno de nosotros los que estuviera preso, que fueran presos políticos, por estar luchando por este país, por estar luchando por la libertad de cada uno de nosotros, no quisiéramos ver que este pueblo haga todo lo que pueda hacer
para sacarlos, y sobre todo que ya no estamos hablando solo de una lucha política, estamos hablando de una lucha por la sobrevivencia de estos presos políticos. Porque el coronavirus mata, ha matado y va a seguir matando. Y ya sabemos que esta dictadura que nos está exponiendo y que está exponiendo al pueblo sin importarle menos que le importen los presos políticos. Entonces yo le hago una reflexión. Será la hora ya de convocar a un paro nacional indefinido hasta que el dictador entienda que estamos hablando en serio, exigiendo la libertad, por lo menos la libertad de los presos políticos, por lo menos que le dé casa por cárcel. Ya es cierto que ya más o menos estamos en un semiparo, producto de la inteligencia de este pueblo que no le ha hecho caso a las estupideces y a las directrices de esta dictadura, y que ya se dieron cuenta, y que este pueblo ya se dio cuenta y se ha dado cuenta desde hace tiempo, desde abril del 2018 para acá, en su gran mayoría, lo que esta dictadura quiere hacer con este pueblo. Pero si hay alguien que tiene una mejor propuesta, una mejor plan de acción, que la diga. Lo que sí no podemos hacer es seguir estando de brazos cruzados y solo con comunicados, con conferencias de prensa virtuales ahora. La vez pasada, la última vez que convocamos a una marcha el 25 de febrero, no, el 25 de febrero fue, que tuvimos secuestrados más de 6 días. En ese entonces se podía marchar, o se podía tratar de marchar con los peligros que estábamos ocurriendo, y que ya vimos los actos de desesperación de la dictadura y la represión que hizo contra todos nosotros. Estamos claros que ahora no podemos convocar ni a marchas, ni a protestas públicas, porque sería caer en el juego de la dictadura. Pero vean el paro nacional como un mecanismo de presión, como un mecanismo de castigo a la dictadura, y como una muestra de que estamos dispuestos a sacrificarnos por ayudar a los presos políticos y por ayudarnos nosotros mismos a lograr por los que han muerto personas, por los mártires, por los desaparecidos, por los más de 100 y pico mil exiliados que se han tenido que ir, que se tuvieron que ir de este país, incluyéndome, que yo me tuve que ir casi por poquito de un año. Pero mi compromiso con el país, mi compromiso con esto, hizo que me regresara. Entonces vuelvo y repito, esto ya no es tema político, esto estamos hablando de la sobrevivencia de estos presos políticos. Ahí pongo en la mesa la propuesta. Si hay otra propuesta mejor, pues que la digan, que la propongan, que la ejecutemos. Los presos políticos lo demandan. La conciencia de todos aquellos que queremos este país nos lo exige. Vamos a hablar de esto con nuestro invitado, el doctor Oscar René Vargas. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos. Triplicamos el internet en tu pospago para que nada te falte. Contrata 6 GB y recibí 18 GB por solo $22.99 y con redes sociales ilimitadas. Nosotros siempre pensamos en vos. ¡Claro que sí! Es momento de una pausa. Una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus. A nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo.
Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador. Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomás por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y botalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Quédate en casa, quédate en casa, dale quédate en casa, no saca muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no... Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Al aire. Bueno, mi gente, estamos de regreso a la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype desde un lugar en Costa Rica nuestro invitado del día de hoy, el doctor Oscar René Vargas. Doctor Vargas, bien, gracias por haber aceptado la invitación. Gusto de saludarte. ¿Cómo te encontrás? Tus comentarios iniciales. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Espero que te encontres bien. Está por acá, todo bien, todo tranquilo. Pues aquí un poco frustrado y enchichado, diría yo. Ayer nos dimos cuenta por muy buena fuente que iban a sacar a 2.500, pues a más de 2.500 presos. El día de hoy teníamos la esperanza de que por lo menos sacaran a los presos políticos o a los presos políticos que están con síntomas respiratorios. Pero desgraciadamente no se dio, no se ha dado. Y entonces yo creo, pues ya oíste mis comentarios, yo creo que es hora de actuar dentro de lo que podemos actuar. Pero me gustaría oír tu opinión. Mira, yo veo varias cosas. Desde la vez pasada que hablamos. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Ah, bueno. Desde que la vez pasada que hablamos, yo te decía que yo estaba viendo un proceso que se está dando de implosión al interior del régimen. Y voy a darte varios ejemplos que nos muestran que el proceso de implosión ha comenzado y se sigue desarrollando. Voy a expresártelo brevemente. Uno, los sindicatos progubernamentales como FedSalud, Frente Nacional de los Trabajadores y el FNT, la Unión Nacional de Empleados del Estado, Anden, los médicos sandinistas, etcétera, ninguna de estas organizaciones se han pronunciado o han tomado alguna decisión a favor de sus afiliados. Han desaparecido estas organizaciones. Esa es parte de la implosión desde adentro, es decir, que comienza a carcomerse su propia base social. Un elemento. Segundo elemento, las 600 y pico de firmas de los médicos y trabajadores de la salud que cuestionan la política que el gobierno implementa para enfrentar el coronavirus. Imaginemos que hace un mes atrás eso no se veía venir. Es decir, médicos que comienzan a tomar distancia
y que son miembros del sistema de salud. Al mismo tiempo vemos contradicciones. La presidenta del de la Corte Suprema de Justicia saca un comunicado diciendo que todos los trabajadores del sistema judicial tienen que andar con mascarilla. Inmediatamente después, el sindicato de los trabajadores de esa institución saca otro comunicado diciendo que no es necesario. Es decir, vos ves que hay una contradicción y que está expresando precisamente ese proceso de desajuste que hay en la crisis desde adentro que está sufriendo el Estado. Cuarto elemento. El día de antier se enfermaron o se conoció la enfermedad y posteriormente de 4 vivanderas del mercado de Masaya. Eso fue antier. Ayer ya el mercado de Masaya no llegó ningún trabajador. Quinto elemento, la crisis que se está presentando en el departamento de Chinandega. Crisis que se expresa primero en la cantidad de enfermos y de fallecidos que se da en ese departamento, y por lo tanto también el desajuste que hay al interior de las propias bases del gobierno, porque muchas personas del gobierno son los que han fallecido o se han enfermado. Es decir, y después, como sexto elemento, es los elementos que estamos viendo en los diferentes hospitales de la ciudad de Managua, que están totalmente abarrotados por los enfermos del COVID-19. Y que esto ha desbordado y colapsado el sistema de salud. Es decir, que este es un proceso que ha comenzado y que en los próximos 15 días se va a extender en la medida en que los enfermos y los fallecidos alcancen cifras como lo que nos está revelando o indicando el doctor Álvaro Ramírez, que nos señala que los muertos pueden llegar a más de 800 personas y los enfermos más de 18,000 personas. Esas cifras ya no se van a poder esconder, a pesar de que el gobierno sigue tratando de esconderlo con los entierros express que hacen en la noche. Es decir, todo esto nos está indicando que el proceso de involución, es decir, de crisis interna del régimen, pica y se extiende. Y insisto que ese es el elemento que nos permite ver que es posible tu propuesta de una huelga general que nos permita no solamente pedir la liberación de los presos políticos, sino también la caída de este régimen. Porque a esto hay que añadirle el elemento internacional. No solamente conocimos la situación de las sanciones por parte de la Unión Europea, las declaraciones del subsecretario de COSOP, y ahora la propuesta que el día de mañana se reúnen en el Senado para votar una resolución en contra del régimen de Ortega en el Senado norteamericano. Es decir, que estas son presiones que se están dando al unísono con el descalabro interno del régimen Ortega Murillo. Ahora, René, el problema es, la situación es que la pregunta es esperar que suceda esa implosión que vos has hablado y que todos la vemos venir. El problema es que ya ahorita ya hay 23 presos políticos con síntomas de coronavirus. Entonces, por lo tanto,
cada día que pasa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para esta persona. Ya sabemos que en el sistema penitenciario hay coronavirus. Ya murió el primer paciente el día de ayer y ya tenemos un preso político en estado de gravedad, que es Uriel Pérez. Entonces, esperar a que los acontecimientos sigan sumándose significa vidas que se pueden perder o que se están arriesgando o que van a morir, pues. Entonces la pregunta, y la gran pregunta es, con la experiencia política que vos tenés, este es el momento de acelerar la situación. O sea, yo me imagino, si yo tuviera preso, yo fuera un preso político, me gustaría saber que aquellos, las organizaciones, los liderazgos, están haciendo todo lo posible por salvarme mi vida, porque ya no estamos hablando de un acto político, estamos hablando de un acto de salvación de vida, pues, porque si los presos políticos se quedan ahí, lo más probable es que van a morir, pues. ¿Verdad? No solo porque están expuestos al coronavirus, porque además no le permiten a los familiares entregarle a los presos políticos las herramientas para que por lo menos se puedan defender, en este caso máscara, jabones para lavarse, agua, productos sanitarios, no le está permitiendo. Entonces, la pregunta es, hay que acelerar, ¿podrá estar las condiciones para poder acelerar los acontecimientos? Mira, evidentemente que la defensa de la vida en estas condiciones de Nicaragua es un acto político también, porque el régimen ha sido tal su represión para evitar, digamos, que la gente se busque cómo no contagiarse. Todo acto de buscar cómo salvarse de la enfermedad es un acto político. Ya no es solamente porque el régimen lo ha transformado por su represión y por su negación de la realidad en un acto de rebeldía social. Es decir, el denunciar que alguien muere o el decir de que alguien se contagió es un acto político. Yo estoy leyendo, por ejemplo, el caso de un médico que anunció que él está enfermo, un doctor Sandoval, y por lo tanto es un acto de rebeldía ante las autoridades del Ministerio de Salud, que quieren negar que no hay enfermo. Otro acto importante es, por ejemplo, que desnuda la falsedad de este gobierno, es lo que pasó en la frontera sur de Nicaragua y con Costa Rica. Es decir, Costa Rica devolvió a 33 choferes de camiones y de vehículos que con las pruebas que le hicieron aparecieron contagiados con el coronavirus. Creo que 14 fueron los que aparecieron contagiados. No, 14 hoy y 19 ayer. Son 33 en total. De acuerdo a las cifras del gobierno de Costa Rica. No estoy inventando en esto. Ok, perfecto. ¿Ya? Ayer 19, hoy 14. Total 33. Eso significa de que están poniendo los ticos sobre el tapete la falsedad de los reportes oficiales del Ministerio de Salud, que dicen que solamente hay 5 o 15 enfermos. ¿Ve? Es decir, todo esto nos está mostrando que el régimen ya ha perdido la credibilidad y la legitimidad internacional y la credibilidad y la legitimidad interna, es decir, a nivel nacional. ¿Qué hacer para salvar la vida de los presos políticos? Yo estoy de acuerdo contigo que hay que presionar, denunciar todo esto y, si es posible, hacer una huelga de general.
Pero yo lo que no veo es la voluntad política por parte de los actores políticos nacionales. Ese es el problema que yo lo veo, estoy viendo yo en Nicaragua. Pero si aquí estos líderes quieren realmente tener el reconocimiento del pueblo de Nicaragua, hombre, tienen que asumir los costos que ese liderazgo significa. Pues, porque además, y volvemos, pues, tal vez, vos decís que todo es un movimiento político, pues, pero aquí, cuando digo que no es un solo movimiento político, la verdad de la cosa es que ya sabemos que estamos en una pandemia contra un virus que ha matado y va a seguir matando, desgraciadamente, y ya tenemos 23 presos políticos con síntomas. O sea, ya no es especulación, ya es una realidad. ¿Aló? Sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero el problema para mí es que esta implosión se puede llevar también de paso a la dirección política que se ha formado en la coalición nacional por no tener ninguna iniciativa, ninguna propuesta y ninguna acción para superar la barbarie que hace el gobierno. Ahora, es decir, hay que estar claro que este gobierno es un gobierno ilegítimo que nos conduce a la catástrofe, a la barbarie, a la muerte, y ante eso hay que reaccionar. Ahora, hemos visto que ellos mismos ya están preocupados, ¿verdad? Y están nerviosos. O sea, desde hace dos semanas lanzaron una campaña contra los medios independientes. Hoy la vicepresidenta y vocera de la dictadura la arremetió contra todos los que nos llama, contra vos indirectamente, pues también, porque le voló rienda a todos aquellos que se llaman analistas políticos, dice, y aquellos que se llaman comunicadores, y nos volvió a acusar que esto es un plan de terrorismo para desestabilizar el gobierno, y que estamos mintiendo con las muertes y que estamos mintiendo con los señalamientos, ¿verdad? Y directamente amenazó, pues, que va a tener consecuencias, que esto no se va a quedar así nomás, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esos son los estertores de este régimen. Del momento en que ya comenzó a perder el control y permitió el colapso del sistema de salud en Nicaragua, es parte del colapso y la implosión del régimen en general. Porque aquí el régimen se está cayendo poco a poco, pedazo a pedazo. ¿Ya? Ese es la desesperación y la incremento de violencia verbal que utiliza el gobierno para meter miedo, porque es lo único que recurren ahora para mantenerse en el poder es al miedo y a la represión. Ahora, hoy salió en Trinchera la noticia, un análisis que hacen en la sección de Hamlet, dice, brazo sindical destrozado, dice. Desde hace algunas semanas, cuando el COVID comenzó a causar estragos sociales, los empleados públicos se dieron cuenta de que estaban desprotegidos. Nadie levantaba un dedo por ellos y el contrario, se les exigía salir, exponerse y además aparentar que era lo correcto. La pandemia arrasó con los sindicatos sandinistas, con FESalud, con el FNT, con las dos sindicales que llevan el nombre de José Benito Escobar. Ya desapareció la unidad, el UNE, ya desapareció el movimiento de médicos sandinistas, dice, que ni siquiera han sacado un comunicado respaldando las acciones del propio gobierno. O sea, desde tu análisis, este análisis que te hace Trinchera en la noticia, está pegado a la realidad. O sea, ya todos estos sindicatos en realidad no se han pronunciado, no han hecho ninguna actividad, están calladitos.
Por eso mismo, por eso que te decía tú anteriormente que todos esos elementos que vos anunciabas ahorita son elementos que nos muestran la implosión del régimen. Y la implosión significa la explosión desde adentro. Eso para que la gente se entienda bien este asunto. Es la implosión desde adentro. La gran pregunta que nos debemos de hacer nosotros, en general, es ¿por qué el régimen? ¿Cuál es la lógica del régimen? ¿Por qué están ocultando los casos y las muertes? ¿Quieren mantenerse en el poder a toda costa? Pero hay un proceso que ha producido, es decir, su política ha producido un descalabro total. Es decir, dejan que el sistema de salud se colapse, mandan a la gente a morir a su casa, hacen entierros clandestinos. ¿A qué se debe esta situación? La verdad es que está demostrando primero que ya perdieron el control de cómo manejar la crisis sanitaria. Y posiblemente ahora, como ya se perdió el control de la crisis sanitaria, pueda utilizar esta crisis sanitaria en dos sentidos. Uno, tratar de destruir o descalificar al movimiento político opositor. Y hay que reconocer que hay al interior del movimiento político opositor, alrededor de la coalición nacional, diferentes visiones y que también ayuda a una parálisis. Y por otro lado, yo estoy viendo que el gobierno comienza a mover sus fichas para utilizar la política tradicional del pacto y de las elecciones. El hecho que el señor Alfredo César haya anunciado que el gobierno le manifestó que en julio iban a comenzar negociaciones para la reforma de la ley electoral y que en octubre van a hacer la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Con esos elementos, destruir al movimiento, es decir, descarrilar al movimiento social que nació en abril del 18 y permitir que los partidos políticos tradicionales que están representados en la Asamblea Nacional comienzan a tener un papel predominante en una solución electoral para darle aire al régimen Ortega Murillo. Esa es la estrategia que yo veo que están, o la táctica, mejor dicho, que están tratando de utilizar el régimen. Ahora, aceptando que la crisis, que ellos ya no la pueden controlar. Ahora, lo que podría, tal vez, difiero con vos, es cuando vos decís que perdieron el control del coronavirus. Yo creo que más bien están usando el coronavirus. Están usando el coronavirus de una manera maquiavélica, de una manera criminal, de una manera genocida. Primero para para castigar al pueblo de Nicaragua por haber tenido la osadía de pedir cambio, ¿verdad? Usando el coronavirus para terminar de destruir al sector privado, tanto al pequeño, mediano y gran empresario, llevárselo por sí con el alma, y al mismo tiempo para crear dos posibles escenarios que le convienen a ellos. Uno de ellos es suspender las elecciones, porque no nos olvidemos que antes que Alfredo César dijera lo que salió diciendo en el video, Echele Gripi, que vos sabés que trabaja muy de cerca con la señora, salió hablando en su programa de radio de que aquí, si la pandemia continuaba y aquí no hay condiciones para convocar a una elección, y que entonces Daniel debería suspender las elecciones
hasta que se solucione todo esto. Entonces yo creo que están creando el escenario para dos posibles salidas, o un pacto con aquellos, como dijo Carlos Sánchez en su análisis, que dijo que el problema que había aquí en Nicaragua es que una parte de la oposición quería convivir con Ortega y otra parte quería sacar a Ortega. Entonces yo creo que si la estrategia de Ortega es, si no logro convencer a aquellos que quieren convivir conmigo, pues entonces voy a crear las condiciones, o estoy creando las condiciones para que no hayan elecciones. ¿No te parece lógico eso? Yo estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Y te voy a agregar algo más. El yerno de Trump en un Twitter puso que las elecciones en los Estados Unidos por el coronavirus, es decir, las elecciones de noviembre de ahora, dentro de 5 meses. El 4 de noviembre. Sí. Tienen que ser pospuestas para más tarde. Fíjate bien, es decir que si eso, pero ya salieron los senadores diciendo que solamente el Congreso de los Estados Unidos puede hacer alguna posposición. Pues, es que Trump está abajo. Trump va abajo en todas las encuestas. Pero el hecho que ya el mismo Trump esté jugando con la fecha de posponer las elecciones, le da pie a Ortega a hacer lo mismo. Algo similar aquí en Nicaragua. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos también para que aquí los intereses personales, las visiones de organizaciones, que son las que están bloqueando y torpedeando la unidad en este país de la oposición, hombre, o se aparten o dejen trabajar, pues? Bueno, yo creo que esa es la gran problemática. Una de las cosas más importantes que se está haciendo es los programas independientes. Precisamente por eso que la señora Murillo los atacó a muerte. Porque son los que pueden estar descifrando y explicando cuáles son las movidas que quiere hacer el régimen, desnudando la estrategia del régimen. Ese es el papel que hay que hacer como por ejemplo en tu programa, como en el programa de Café con Vos, como en el programa de Sergio Marín Cuernavaca, etcétera, como el programa de Carlos Fernando. Es decir, son estos programas, la existencia de estos programas lo que permitirá que la gente no se engañe con las jugadas políticas que el régimen trata de realizar para su permanencia en el poder. Cuando ellos dicen salvar la economía, es para salvar la dictadura. Entonces por eso es que no quieren llamar a ninguna quédate en casa, porque dicen que eso es para los enfermos, no para el país, porque si no el país se destruye. Entonces aquí hay una cuestión maquiavélica en este juego. Es decir, que es un juego que miente, que engaña para poder preservarse en el poder. Y no solamente preservar el poder, sino conformar o crear la dinastía como los Somoza. Ahora, ¿qué tan sólida está la base seguidora de Ortega y de la dictadura? O sea, hasta dónde llegará esa no sé si lealtad o fanatismo o cómo se llama, no sé qué otra palabra usar que vaya al caso, viendo ellos ya experimentando en carne propia que lo que le está diciendo la dictadura es mentira, cuando ya ve figuras dentro de la dictadura padeciendo el coronavirus y algunos hasta muriendo, pues, ya desde el mismo coronavirus. Vemos a la mano derecha de las actividades de que se organizaba aquí en Managua, un tal John Matamoros, ¿verdad?, contagiado del coronavirus. Hemos visto secretarios políticos de diferentes departamentos contagiados, sobre todo en Chinandega. Creo que todos los secretarios políticos y varios activistas
líderes de activistas y hasta para policías en Chinandega contagiados de coronavirus. Entonces ya la mentira de la dictadura a su propia gente le debería estar llegando, pues. Sí, aparte de eso te puedo decir lo siguiente, yo he escuchado videos de personas que eran del sandinismo histórico, que se le han muerto sus familiares, o que echaron presos a familiares, y que ahora renuncian y dicen que no están de acuerdo con el régimen. Esos son elementos que comienzan a carcomer la base social. Si abril del 18, si el movimiento de abril del 18 hizo una fractura dentro del movimiento, dentro de la base social del régimen, el coronavirus profundiza y extiende esa fractura, tomando en cuenta lo siguiente: la legitimidad del régimen está cuestionada por sus mentiras, pero al mismo tiempo su política clientelar que tenía para tener asegurado una base social no la puede aplicar porque no tiene dinero para hacerlo. La prueba de ello es que no tiene dinero, que ahora quiere sacar unos bonos para financiar la crisis actual. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre de este año se cayó la recaudación fiscal. En abril se profundizó. Por lo tanto, el déficit fiscal es mayor y no ha conseguido dinero fresco de los organismos financieros internacionales para cubrir ese dinero, ese déficit fiscal. Y entonces ahora recurren a poner bonos, a vender bonos para ver si alguien lo compra. Por eso es que esta crisis, no solamente la crisis del coronavirus, no es solamente la crisis de su base social, no solamente la crisis de la legitimidad ante esa base, sino también que la profundización de la crisis que se expresa en este déficit fiscal y se expresa en el desempleo y en mayor pobreza, hace que el régimen se vuelva cada día más frágil, más débil, y por lo tanto más fácil de derrocarlo. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta. A sabiendas que el gobierno quiere desangrar a toda costa al sector privado, y lo está haciendo, pues está metiéndole reparo a todas las empresas, en aduana ya eso es una mafia incontrolable. Bueno, eso ha sido desde el principio. Ya el Tribunal de Apelaciones de Aduana ya tiene la orden de no fallar nada a favor de lo que lleguen a reclamar. Es más, entiendo que el presidente del TAT, algo así, que es sandinista, falleció el día de hoy. Algunos dicen que fue por producto del mismo coronavirus, sandinista. Entonces, a sabiendas de eso, no cree que vos, y vuelvo a lo de mi propuesta inicial, que es hora de que se convoque un paro nacional exigiendo la libertad de los presos políticos? ¿No crees ahora que esta es la hora de que el sector privado diga, hombre, esta es la hora de fajarme, porque no estoy totalmente débil, pero sí está en la dictadura débil? Entonces este es el momento de fajarme, pues este es el momento de pelearla, porque de lo contrario ya sabe que lo va a acabar, pues tarde o temprano. ¿Cuánto puede resistir una empresa privada con una dictadura que te quiere acabar? Ya sea a base de reparos de la DGI, de la DGA, a base de reparos del Seguro Social, o clavándote cada vez más impuestos, como la reforma tributaria que se dio hace más de un año. Entonces, si ya está claro de eso, este no es el momento oportuno de decir, hombre, aquí o la bebo o la derramo, pues.
Yo creo que sí que es el momento, porque si no, la tendencia es que la crisis económica se profundice y va a debilitar la fuerza del poder fáctico del gran capital y de la empresa privada. Es decir, la empresa privada y el gran capital tiene que tomar conciencia de que si el proceso que se está viviendo es para debilitarlos a ellos, y por lo tanto su debilidad lo hace que más fácil que sean manipulados por el gobierno. Entonces el gobierno aquí está, fíjate lo que está haciendo el gobierno. Por una parte ofrece a los partidos de oposición tradicional que están representados en la Asamblea Nacional y que siguen en la Asamblea Nacional, porque dicen que ahí hay que estar en la lucha, ¿vale? Es decir, estoy hablando del PLC, el C por L, el Partido Conservador, etcétera, todos que se están jugando al juego político del gobierno, le ofrece una reforma electoral y nombramientos de nuevo magistrado. Ese por una parte. Y por otra parte, lo que está haciendo es que la crisis económica debilita al poder fáctico del capital. Y por otro lado, el tercer elemento importante es que el desborde y el colapso del sistema de salud, ellos piensan que esto hace que pueda desarmar al movimiento social que nació en abril del 18. Es decir, golpea a los verdaderos opositores, golpea a la gente que es del capital y le ofrece un ramo de oliva y puesto a los partidos tradicionales para que entren en el juego de que ellos proponen. Esas es las tres tácticas que están utilizando en este momento. Es decir, hay que estar claro que en este proceso de involución ellos tratan de salvarse a través de estas tres tácticas que están utilizando ahora, pues en estos momentos. Ahora, Oscar René, vos que conocés bien el círculo del Frente Sandinista, desde ayer supimos la noticia de que Nicho Marenco está bien grave en el hospital, no necesariamente por coronavirus, pero está grave en el hospital. ¿Quién y era uno de los que, pongámosle, tenía influencia en Daniel Ortega? Vemos que Payo Solís, casi desde el principio, se fue para Costa Rica, no sé si está asilado o no, pero está en Costa Rica, pues, ¿verdad? Humberto Ortega ha desaparecido del panorama, que antes estuvo dando opiniones y haciendo comentarios y sugerencias, etcétera. Bayardo Arce, desde hace rato nadie sabe nada de él. ¿Quién dentro del Frente Sandinista tiene influencia para poder hacer reaccionar a Ortega o tratar de mediar con Ortega? Ya nadie queda, ya la señora se salió con la suya. Mira, nadie tiene influencia para cambiar la posición de Ortega y de Murillo. Al interior, yo lo que estoy observando es que al interior del régimen, la que decide es la señora Murillo. El señor Ortega lo que hace es solamente bendecir lo que la señora Murillo actúa cotidianamente. El problema es que no va a surgir, ese es el problema, que no va a surgir la disidencia al interior del círculo íntimo del poder. No, la disidencia no nacerá en el círculo íntimo del poder. Aquí hay que entrarle al análisis, incorporar un nuevo elemento en el análisis, que es el papel del ejército en esto. Si el régimen Ortega Murillo controla los paramilitares y la policía, el ejército trata de mantener
aunque fue cómplice de muchas cosas, cierta autonomía en relación al régimen, a la política del régimen. Pero la gran pregunta es, ¿el ejército va a buscar cómo salvarse como institución? ¿El ejército va a actuar de manera diferente a la política del régimen? Esas son las preguntas que tenemos que hacer, porque ese es el otro factor fáctico, poder fáctico, que entra en la ecuación política nacional. Es decir, que es, por una parte, el gobierno, por otra parte, el gran capital, es decir, el capital, por otra parte, en los movimientos sociales nacidos en abril del 18, y el otro poder fáctico importante, el ejército, porque ya sabemos que el poder fáctico de la iglesia está a favor de un cambio social. Es decir, el elemento que puede cambiar, romper el equilibrio inestable que se vive actualmente es la decisión del ejército, es decir, la posición del ejército. Y esa posición del ejército no va a nacer, y repito, desde la posición, desde los altos mandos del ejército, sino de los mandos medios y bajos del ejército. Me refiero a los sargentos, a los tenientes primeros, capitanes, mayores, etcétera. Esa es la posibilidad que yo veo de que en el ejército puede haber un cambio favorable al cambio político nacional. Hoy Sergio Marín entrevistó a Roberto Sancán, que está también en Costa Rica, o hace unos días lo entrevistó, y Roberto Sancán dijo prácticamente no está de acuerdo con tu teoría, dice que el ejército va a morir junto con Ortega y va a ir hasta el final junto con Ortega. Ahora, la realidad de la cosa es que en la última comparecencia de Ortega el ejército no ha estado a la par. No sé si es por estrategia del ejército o porque hay algún tipo de diferencia. La comunidad internacional hasta el momento no ha querido sancionar a nadie del ejército, aunque la semana pasada en el programa 100% Noticias Miguel y Lucía dijeron que venían sanciones para el ejército esta semana. ¿Tu opinión? Mira, yo escuché la entrevista, que por cierto es muy buena, la entrevista de Sancán que hizo con Sergio Marín Cornaval. Posteriormente de la entrevista me comuniqué con Roberto Sancán para hablar del tema del ejército, que allí tenemos una pequeña apreciación diferente, no de diferencia. Yo le señalaba de que el proceso social surge siempre de los sectores que tienen más, más contacto con la población. Y los oficiales que tienen más contacto con la población es los oficiales de rango medio para abajo. Él me contestó lo siguiente más o menos: me dejaste en un problema que tengo que reflexionar. Es decir, que no estás totalmente en desacuerdo con mi posición o con mi hipótesis, sino que va a estudiar o va a investigar hasta qué punto de lo que yo estoy diciendo, que yo he investigado, no es que tampoco lo saco como el conejo que sale de una ahora, sino que económicamente hablando, el ejército está perdiendo plata. Aquí adentro de Nicaragua, con las inversiones que tiene, ya no digamos con la situación de la bolsa de valores, donde tiene una buena cantidad de millones de dólares en stock, ¿verdad? Entonces, económicamente hablando, el ejército está golpeado, y esta falta de estrategia para tratar de
de ayudar a la economía nacional por parte de la dictadura está afectando directamente al ejército también. Mira, hay que tener en consideración lo siguiente. El ejército es una institución que quiere preservarse independientemente de los gobiernos que estén. Hay que estar claro y reconozco que actualmente la cúpula del ejército está comprometida en la política del régimen Ortega Murillo. Pero eso es la cúpula, pero no es el ejército. Es decir, como institución. Y allí la esperanza es que los capitanes, los mayores, los tenientes, etcétera, que son los que tienen mando de tropa, busquen cómo preservar la institución y no comprometerla con la caída del régimen. La experiencia histórica que ha pasado eso es la experiencia de la Revolución Portuguesa. La Revolución Portuguesa no se dio con los generales, sino fue el movimiento de los capitanes. Es decir, que cuando un ejército da un golpe de Estado, que no es golpe de Estado, sino un cambio social, no es para poner la misma política anterior, sino para cambiar de política. Y ese es el proceso, creo que también se está moviendo actualmente dentro del ejército. Y la prueba de ello es la participación del ejército en las acciones contra el cartel de los soles, acompañando al ejército norteamericano. Es decir, una cosa es decir que están en desacuerdo con el cartel de los soles, y otra cosa es participar en la lucha contra el cartel de los soles. Vos mencionaste en tus comentarios iniciales que mañana el Senado va a hacer un pronunciamiento sobre Nicaragua, o van a tocar el tema de Nicaragua. Por lo general, cuando el Senado se pronuncia, básicamente ahí nomasito viene algún tipo de respuesta por parte del gobierno de Trump, ya sea a través de sanciones del Departamento de Estado o sanciones a través de la tesorería. Sobre todo ahora, viendo las últimas semanas que el subsecretario de Estado ha estado hablando y comentando sobre la situación en Nicaragua, y sobre todo ya criticando y advirtiendo al gobierno de Ortega, que está poniendo, por el mal tratamiento que le está haciendo al coronavirus, no solo está exponiendo al pueblo de Nicaragua, sino que está exponiendo a la región. ¿Ves que ese pronunciamiento de mañana vayan recomendaciones al gobierno de Trump para sanciones o acciones más fuertes contra la dictadura? Yo creo que sí. Yo creo que ese es el preludio de las próximas sanciones. No se van a reunir para... Encuentre bien, la situación en Estados Unidos es una crisis económica profunda, con 33.5 millones de desempleados, con una caída del 4.8% de la economía, con una restricción de que la gente el 94% de la población está en confinamiento, etcétera. No se van a reunir el Senado para votar una resolución que no tenga ninguna consecuencia y que ya esté preparada, porque tomando en consideración como te dijera yo, las experiencias anteriores, como bien decís vos. Las experiencias anteriores ha sido que después de reunir de una resolución del Senado, viene posteriormente una decisión del Poder Ejecutivo en cualquiera de sus variantes. Y eso es lo que creo yo que están anunciando, pues.
Bueno, Oscar René, tus comentarios finales. Bueno, yo creo que hay que seguir en la lucha, seguir denunciando, seguir luchando por la liberación de los presos políticos, que es una, digamos, responsabilidad nacional para evitar que se enfermen o su fallecimiento. Ya sabemos que ya hay un primer preso político que está en el hospital alemán, enfermo de coronavirus, y esperemos que no sea nada grave y que pueda. Bueno, muchísimas gracias, Oscar René. Te agradecemos nuevamente tu participación y tu opinión y tu análisis alrededor de las diferentes acciones y escenarios que se puedan dar aquí en Nicaragua. Al pueblo de Nicaragua, a todos los que nos están viendo, desgraciadamente las oraciones que pedimos el día de ayer para que entre los presos que iba a soltar la dictadura el día de hoy, después de darnos cuenta de la noticia, de la información, más de 2.800, me informó Nelson antes de entrar al programa, es lo que ya habían soltado. Desgraciadamente no incluyeron a los presos políticos. Entonces yo creo que ya hago un llamado a todo el pueblo de Nicaragua, a todo el pueblo que no está con la dictadura. Es hora que hagamos algo concreto y fuerte para exigir la liberación de los presos políticos. Ya hay 23 presos políticos contagiados con síntomas del coronavirus. Leímos sus nombres al principio del programa. Ya no basta con comunicados o con conferencias de prensa. Dentro de nuestra realidad hay que analizar acciones que puedan golpear a la dictadura a tal punto de que se vea que no le tenga más remedio que soltar a los presos políticos, por último, mandarlos a su casa y que den casa por cárcel. Régimen domiciliar, creo que le llaman en el término legal. Ya no es por un objetivo político. Estamos hablando de la vida de estos presos políticos. Ya hay coronavirus en el sistema penitenciario. Esa es la razón por la cual soltaron a estos 2.800 presos. Muchos de ellos con síntomas, otros con los que tienen las enfermedades crónicas, otros mayores de 65 años. Ya murió el primer preso, desgraciadamente por el coronavirus. Ya hay un preso político hospitalizado y entubado por el coronavirus, Uriel Pérez. ¿Qué más vamos a esperar? Estos presos políticos están ahí por luchar por ustedes, por nosotros, por todos, por la democracia, por la institucionalidad, por el Estado de Derecho, contra la represión, por justicia. Entonces, ¿es el paro nacional la solución? A lo mejor no podemos salir a marchar, no podemos salir a protestar, porque eso sería caer en la trampa y además arriesgarnos por el coronavirus. Si hay líderes de la oposición que tengan mejor propuesta, pues no importa, yo no estoy diciendo que esta es la mejor, pero sí lo que estoy diciendo es que no basta y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si cualquiera de nosotros estuviera preso por luchar por la democracia, la institucionalidad y fuéramos presos políticos, estaríamos esperanzados de que el pueblo nos apoye en esta lucha. Desgraciadamente, sabemos que estamos luchando contra una dictadura que nos quiere aniquilar, que está actuando genocidamente, criminalmente, exponiendo al pueblo al coronavirus, un coronavirus que ya estalló por todos lados, por más que la vicepresidenta y la dictadora quiera tapar el sol, ya nadie le hace caso, ni su propia gente. Siguen exponiendo a los colegios públicos, exigiendo que los muchachos vayan a clase. Ya es responsabilidad de los padres, sí,
mandar a sus hijos al colegio. Lo hemos dicho miles de veces y lo seguiremos diciendo. Es mejor que los aplacen a que se mueran. Y aunque la mayor responsabilidad está en la dictadura, hay una enorme responsabilidad en los padres de familia que por miedo, por temor o por irresponsabilidad mandan a los hijos al colegio. Esta lucha que estamos teniendo ya no es solo una lucha por la democracia, por la institucionalidad o por el Estado de Derecho. Es una lucha por nuestra sobrevivencia, es una lucha por las vidas. ¿Cuántas muertes ya han ocurrido por el coronavirus? Y este gobierno sigue tratando de engañarnos, dándonos cifras ilógicas, irreales, que ya ni el mundo se las cree. Ya no digamos solo los nicaragüenses, ni ellos mismos se las creen ya. Entonces hay que seguir con el valor, con coraje, con solidaridad, con inteligencia, protejando el aislamiento. Es la mejor arma contra el coronavirus, pero si no te puedes aislar y tenés que salir, salí con máscara, no estés cerca de nadie por lo menos 2 metros. Si salís cuando regresás a tu casa, cambiate la ropa afuera y mandarla a lavar inmediatamente. Lavaste las manos por lo menos 20, todas las veces posible, por lo menos 20, entre 20 y 40 segundos. Son medidas que te van a salvar la vida y van a salvar la vida de tus familias. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.